¿Qué tal, jóvenes? En este video vamos a resolver un ejercicio a través del uso de la regla de la cadena, en donde nos están dando una función. Esta función es una función z que dice que es igual a e a la x multiplicada por el seno de y nos dice que x es igual a st cuadrada y y es igual a s cuadrada t. Nos piden calcular la derivada parcial de z con respecto de s y la derivada parcial de z con respecto de t. Entonces, para calcular estas derivadas parciales es necesario utilizar la regla de la cadena. Observen que en la función z igual a x seno de y, esa multiplicación, pues z involucra a dos variables, involucra a x, involucra a y. Y bueno, x está en función de otras dos variables, que es la función la variable s y la variable t, así como la y involucra también a la s y a la t. Entonces, cuando tenemos este caso, tenemos el caso de que x y y dependen de dos variables, que es s y t. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a establecer que la derivada parcial de z con respecto de s va a ser igual a, vamos a establecerla con las dos variables. La derivada parcial de z se va a establecer con respecto de s y con respecto de t, que son las variables s y t de las que dependen x y y, ¿sale? Entonces, una vez que ya decimos, bueno, ya vamos a establecerlas, pues hay que ver cómo hacerlo. Empezamos con la derivada parcial de la función, que es la z. Después, esto va a estar entre la derivada parcial de x. Esta de x sube aquí y nos va a quedar derivada parcial con respecto de x y derivada parcial con respecto de s. Más la derivada parcial de z, ahora con y. Eso se hace con todas las variables que tengamos dentro de la función de z. En este caso es x y y. Subimos el de y y esto nos va a dar con respecto de s. Ahora vamos a repetir la misma operación, pero para las parciales de t. Derivada parcial de z con respecto de t. Y aquí vamos a poner que es, con respecto de x. Vamos a poner derivada parcial con respecto de x con respecto de t, más la derivada parcial con respecto de z, derivada parcial con respecto de y derivada parcial de y con respecto de t. A esta situación la podemos encontrar en la regla de la cadena como el caso 2, cuando tienes cuando las variables x y y de tu función pues dependen no nada más de una variable, dependen de dos variables. En un video anterior veíamos que x dependía solamente de t, entonces aquí ya x ya no nada más depende de t, sino también depende de s y de t, es decir, de dos variables, ¿sale? Ahora, una vez que tenemos ya esto, pues procedemos a resolver el ejercicio. Vámonos con la parte de la derivada parcial de z con respecto de s. Derivada parcial de z con respecto de s, pues es igual a la derivada parcial de z con respecto de x. Calculamos la primera parte. Vamos a cambiar de color aquí. La derivada de esta función con respecto de x, y pues derivada de e a la x, pues es e a la x, y aquí la y se convierte en una constante, ¿sale? Entonces esto nos va a quedar como e a la x por el seno de y. Luego esto va a estar multiplicado por esta partecita de aquí, sigue ahora, derivada parcial de x con respecto de s. Vamos a derivar a x con respecto de s, que sería en este caso es t cuadrada. La t se convierte en una constante y luego tenemos más, este más es de este signo de operación, y derivada parcial de z con respecto de y, vámonos con esta, sería e a la x, aquí la x se convierte en una constante, bueno, pero es seno, la derivada del seno es coseno de y por e a la x, y luego dice que la derivada de y
con respecto de S. Tenemos que este es Y, entonces esa con respecto de S nos queda por 2 st. Y esto va a ser igual a t cuadrada e a la x seno de y más, vamos a poner 2st e a la x coseno de y, ¿sale? Pero sabemos que x tiene un valor y que y tiene otro valor. X tiene el valor de st cuadrada y y tiene el valor de s cuadrada t. Entonces lo que hacemos aquí pues es sustituir la parte de las variables de x y y en la ecuación esta que acabamos de encontrar, en esta de aquí. Entonces esto pues va a ser igual a t cuadrada por e a la x, y e a la x es s t cuadrada por el seno de y el seno de y es seno de s cuadrada t, más 2st e a la x e a la st cuadrada por el coseno de s cuadrada t. S cuadrada t va a ser el argumento del coseno. Y esa es la derivada parcial de z con respecto de s. Después procedemos a calcular la derivada parcial de z con respecto de t. Con respecto de t. Voy a subir un poco. Voy a copiar esta expresión que deducimos ahí anteriormente. Y la voy a pegar acá para cuestiones de que vayamos viendo qué operaciones vamos utilizando. ¿Sale? Le voy a pegar más por acá. Que no me estorbe ahí. Voy a ponerla ahí. Ahí está. Muy bien. Entonces, la derivada parcial de z con respecto de t es igual a, bueno, me pide la derivada parcial de z con respecto de x, y sabemos que la derivada parcial de z es ¿dónde está mi función? Está acá arriba. Voy a también escribir la función z igual a e a la x seno de y. Z igual a e a la x seno de y, para no estar subiendo y bajando, ¿sale? Muy bien, entonces tenemos que la derivada parcial de z con respecto de x, pues aquí nos va a quedar igual, e a la x por el seno de y, que va a multiplicar a la derivada de x con respecto de t, la derivada parcial de x con respecto de t, y acá tenemos a x y acá tenemos a y. Entonces con respecto de t pues va a ser 2t por s más 2st, 2t por s. Y luego tenemos más la derivada parcial de z con respecto de y. Y la derivada del seno pues es el coseno. Coseno de y por e a la x. ¿Sale? Coseno de y por e a la x. Y la derivada de y con respecto de t pues es s cuadrada. S cuadrada. Muy bien, reescribiendo esto, tenemos que va a ser igual a, vamos a poner a las t primero, 2ts por e a la x seno de y por el seno de y, más s cuadrada por e a la x por el coseno de y. Y de aquí sabemos que x y y tienen un valor, entonces la derivada parcial de z con respecto de t va a ser igual a 2ts por e a la x, ¿cuánto vale? E a la st cuadrada por el seno de y. El argumento de y va a ser, el argumento del seno, perdón, va a ser seno cuadrado de t, que es lo que vale y, más
S cuadrada por E a la X es ST cuadrada por el coseno de S cuadrada T. Muy bien, y este sería el resultado para la derivada parcial con respecto, la derivada parcial de z con respecto de t, y aquí no le puse, pero esta es la derivada parcial de z con respecto de s, que son los dos valores que nos están pidiendo inicialmente en el ejercicio. Calcular esta y calcular esta. Y así se utiliza la regla de la cadena cuando tenemos dos variables en la parte, que las variables x y y dependen de dos variables, ¿sí? En este caso es s y t.